Bienvenida familia de Tectón un día más a nuestro canal. En el día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con Monseñor Alberto José González Chávez. Como todos saben, Monseñor recientemente ha publicado este libro que aparece en sus pantallas, María Medianera y Corredentora, en páginas contrarrevolucionarias. La editorial de Tectón es un libro de aproximadamente, pues lo digo, unas 336 páginas, ¿de acuerdo? Y es un libro en el que Monseñor pues sale en defensa de la Santísima Virgen María, a raíz pues del documento este de Mater Populi Fidelis que publicó el cardenal Víctor Manuel Fernández, donde decía que no, era mejor no llamar a la Virgen Medianera, y que bueno, y que el título de Corredentora había que desecharlo, ¿no? Básicamente dijo eso en esta nota. También luego sí que es verdad que luego rectificó, luego dijo que en privado sí, pero en el Vaticano no. Bueno, nada, no hay ninguna caridad por ningún lado, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos saber es qué significa realmente que la Virgen es corredentora, que Monseñor nos explique lo que ha expuesto en este maravilloso libro. Y bueno, y para poder tener, ¿no?, pues toda esta información, hemos invitado, como he dicho, a Monseñor Alberto José González Chávez. Bienvenido, Monseñor. Bien hallado y un placer una vez más estar con esta familia grande, grandota de Tecton y con mi amigo Marcos Vera, que en este caso hoy, en contra de lo que suele practicar, no empieza siendo muy sincero, porque dice que me va a hacer una pequeña entrevista. Nunca me ha hecho una entrevista pequeña, todas son más bien largas, pero mea culpa, mea máxima culpa, porque soy yo el que alargo. Pero estoy muy contento y complacido de venir por estos medios tan cómodos, de estar uno en su sillón orejero aquí en su salón, presentando este libro. No, yo no tengo que defender nada, ni soy apologeta, aunque todos tenemos vocación de apologetas, eso que ahora se vende tampoco. Todos tenemos que ser defensor fidei de alguna manera. Y no digamos cuando se trata de nuestra Madre la Virgen. Pero es que en este caso María Santísima se defiende por sí sola, que tampoco se defiende. Habla, tampoco ni siquiera, no sé cómo decirlo, no habla ella de una manera así positiva, sino que es su propia belleza la que se evidencia, es su propia santidad purísima, sin mancha de pecado, la que habla. Y es su colaboración única, indisoluble, podríamos decir, con la obra redentora de su Hijo y con el sacerdocio único de su Hijo, el que habla en este sentido. Socia del Redentor, colaboradora del Redentor, adjutrix, la llama el Concilio Vaticano II, ayudadora del Redentor, por tanto, abogada nuestra, medianera nuestra o mediadora y corredentora nuestra. Es una cosa tan de perogrullo, tan de lógica, tan de sentido común, tan de silogismo matemático, que creo que no hay que defender nada, pero hay que volver a recordar la doctrina y a traer toda la doctrina desde la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, la historia, la evolución de la formulación teológica, la visión de la liturgia, de los santos, y esto es lo que he hecho aquí en este libro con mucho cariño, y yo comprendí que tenía que hacerlo. Parece como que la Virgen me lo pedía. Hay muchos sacerdotes que me han dicho al felicitarme, animarme, que yo había escrito muchos libros, pero faltaba este. Y bueno, es verdad, he escrito más bien en el campo de la geografía, muchas vidas de santos, muchas cosas de espiritualidad y de la Eucaristía, por ejemplo, de liturgia, pero no tanto todavía, digamos así, algunos le han llamado, y es muy pretencioso para mí este calificativo, por supuesto, un tratado teológico. Bueno, yo no soy teólogo en el puro sentido técnico,
del término, académico, podríamos decir. Soy doctor en teología espiritual, he estudiado teología para ordenarme sacerdote en el Seminario de Toledo, y luego no he dejado nunca el estudio de la teología, pero digo, no a unos niveles científicos, académicos. Claro que ser teólogo es un concepto amplio, también elástico, ¿no? Pero ahora me he lanzado un poco, pobre de mí, a meterme a teólogo en la ciencia, en la disciplina teológica, creo que más amplia, más poliédrica y más global, que es la mariología. Porque hablas de Trinidad, hablas de cristología, de soteriología, de escatología, de sacramentos, en fin, son disciplinas independientes que siempre son vasos comunicantes un poco entre ellas, sí. Pero la disciplina teológica, aunque a veces es mirada con cierto, no diré desdén, pero sí no concediéndole tanto interés, incluso en los seminarios. Bueno, la mariología es una asignatura secundaria. Mucho cuidado, la mariología es en realidad la síntesis teológica, porque el que habla de la Virgen tiene que hablar de cristología, tiene que hablar de soteriología, tiene que hablar de teología de la gracia y de las virtudes, tiene que conocer también, yo recuerdo, tuve en el Seminario de Toledo el gran profesor, el padre Cándido Pozo, un gran teólogo, cómo nos explicaba teología protestante, por ejemplo, a veces desde la Virgen, y tiene que saber Sagrada Escritura, el que hable de la Virgen, patrística, en fin, confluye todo. Y por eso, pues a mí me ha ayudado mucho a estudiar, a rezar, porque el estudio de la teología es oración, antes, durante y después. O sea que hay que rezar antes y después y durante el tiempo que se está. Yo aprendí desde el seminario una oración de Santo Tomás de Aquino, la digo siempre que me pongo a estudiar. Es más larga, pero esta es una reducción, porque si no, se tarda mucho antes de estudiar. Una oración a la Virgen, sede sapiencia. Oh María, Madre mía, trono de la sabiduría eterna, alcánzame la gracia de estudiar con aplicación, de aprender con facilidad y de retener con firmeza y seguridad para gloria de Dios y salvación de mi alma. Y luego de todas las otras almas, claro. Bueno, pues así he tratado de trabajar en este libro y creo sinceramente que la Virgen Santísima, como es la omnipotencia suplicante y todo lo que pide del trono de la Santísima Trinidad lo obtiene, y como es medianera universal de todas las gracias, pues me ha concedido, como en tantas ocasiones, pero en este caso de una manera más palmaria y evidente y notoria para mí, la gracia de que me haya cundido muchísimo el tiempo. Y en poco más de un mes, claro, a 10 o 12 horas diarias y con mucho material que yo ya también tenía en el ordenador y todo eso, porque vamos acumulando cuando uno es viejo, de tanto que vas elaborando, estudiando, proyectos de libros, proyectos de predicaciones, y ahí se va guardando todo. Y bueno, pues ese día, el día 4 de noviembre, que salió esta noticia rara de esta nota, pues firmada el 7 de octubre, a mí me hizo que pensar, porque ha habido últimamente documentos que han resultado muy enojosos al pueblo fiel, muy difíciles de digerir, que han causado mucho dolor. Este es el más leve en este sentido, este de la Virgen. Pero pienso, por ejemplo, el 16, todos del pontificado de Francisco, porque este también viene del pontificado de Francisco después de todo. El primero, el 16 de julio de 2021, la Virgen del Carmen, aquel motu proprio draconiano, no diré leonino para que no se crea que es de León, y restringiendo de una manera incomprensible, absolutamente ilógica, la misa tradicional, dando un mentís a no solo la historia de 1500 años y de todos los santos, sino a lo que había dispuesto pocos años antes el sabio teólogo Benedicto XVI con su motu proprio, Summorum Pontificum. Bueno, ese dichoso documento, diremos dichoso,
para decir al contrario, porque no produjo dicha, la Traditionis Custodes, este motu propio, Día de la Virgen del Carmen, 16 de julio del 21. Luego, en el año 23, Día de la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la O, 18 de diciembre, otra nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe, incomprensible y muy difícil de entender, de admitir y, por supuesto, de poner en ejecución, concediendo la facultad, animando a bendecir situaciones de pecado. Parejas del mismo o de diverso sexo, que en el primer caso no están bendecidas por el matrimonio, en el segundo no podrían estarlo nunca, porque es un pecado que clama al cielo. Entonces se anima a una bendición breve, sin vestiduras, pero qué disparate es este, que después se ha puesto en práctica de una manera pública y casi con apariencia sacramental en iglesias y hasta en catedrales. Otra fiesta de la Virgen, 18 de enero. Y ahora sale el 4 de noviembre, pero estaba firmado el día de Nuestra Señora del Rosario, del año 2025. Y entonces nos desayunamos, o mejor dicho, vamos al Ángelus, porque salen a las 12, con otra nota. Ya nos echamos a temblar en estos casos. Nota Mater Populi Fidelis. Luego se cita que ese título es de San Agustín cuando no lo es. Es un confer a un párrafo de una obra de San Agustín sobre la virginidad. Pero San Agustín no dice ese título Mater Populi Fidelis. Ya empezamos a ir retorciendo un poco. El título es Ex Novo. Y que no está mal, que sí, que yo no tengo que discutirle ni al título ni al 98% del documento. Yo no le tengo que discutir, porque es un documento que habla de la Virgen, pero dice, nota sobre algunos títulos de la Virgen. Pues yo ya me eché a temblar porque enseguida supe que se refería a que no son correctos los títulos de medianera y corredentora, sobre todo el segundo. ¿Por qué? Porque lo había dicho 4 veces el Papa, que se había muerto hacía pocos meses y que, según yo había podido saber de fuentes muy directas y cercanísimas, diré así en ese superlativo, me quedo ahí, cercanísimas del dicasterio que se llama ahora de la Doctrina de la Fe, que antes era Congregación de la Doctrina de la Fe, antes era Suprema Congregación del Santo Oficio, de manera que se va rebajando y pasado mañana pues será la fábrica de las motas, no sé. Bueno, pues total, y yo sabía que esto empeño del Papa Francisco, porque había dicho 4 veces que de corredentora nada. Y entonces aquello me produjo, no sé cómo decir, de momento me quedé un poco como suspenso, porque ya está uno tan cansado de disgustarse, que prefiere mirar las cosas sub specie eternitatis y pensar que los ángeles en el cielo se reirán porque allí no se puede sufrir. Porque cuando la gente devota y sin mucha formación dice, ¿cuánto duele esto a Nuestra Señora? ¿Cuánto se hace sufrir a la Virgen? No seas bobo, hombre. La Virgen a veces se ha manifestado en las poquísimas apariciones que hay, porque no hay tantas como se quiere que haya, pues llorando, porque de alguna manera tiene que llegar a nuestra psicología. Pero la Virgen y nuestro Señor están infinitamente felices en su bienaventuranza eterna. De manera que a la Virgen no le quitamos nada, ni le hacemos sufrir, digamos así, metafísicamente en su ser. Ahora, psicológicamente sí es un desaire que le hacemos a nuestra madre. ¿A qué viene esto de ahora no corredentora? Y entonces, pues me quedo así un poco, como digo, insulso, suspenso, y empiezo a recibir mensajes, llamadas de sacerdotes, que ¿a qué viene esto? Claro, la pregunta era, qui prodest? Esta nota ahora, ¿para qué? ¿A qué viene? ¿Qué necesidad hay? ¿A quién aprovecha? ¿De qué sirve? ¿A qué reclamación obedece? ¿Qué urgencia teológica viene a subsanar? ¿Qué errores viene a remover? Estamos en un momento de la Iglesia dramático, donde hay toda clase de abusos litúrgicos, toda clase de aberraciones morales, también en el clero, en la vida religiosa, toda clase
de errores teológicos. Y ahora venimos a sacar una nota de 20 y tantas páginas poniendo el acento en que, mucho cuidado, no se llame a la Virgen corredentora, que esto es incorrecto, que no tiene apoyaturas y que es totalmente inapropiado. Es la palabra que se usa en la versión latina y en la latina no, porque ahora se escriben las cosas en lenguas vernáculas, en la versión italiana. Y luego en la española es siempre inoportuno. Pero vamos a ver, vamos a ir despacio, vamos a ir despacio. Siempre inoportuno llamar a la Virgen como la han llamado muchísimos teólogos y santos desde hace 5 siglos, porque se empieza a usar el título en el siglo XVI, 15 ya se empieza. Y como la han llamado implícita o explícitamente todos los papas del siglo XX, todos, de manera implícita, ahora lo recorreremos, y de manera absolutamente explícita, Pío XI en los años 20 y Juan Pablo II 7 veces. Que se retuerce luego el argumento de que Ratzinger dijo que no era correcto. Vamos más despacio. Ratzinger, como cardenal prefecto de la doctrina de la fe, con toda su sabiduría teológica, pero con todo su itinerario personal también y teológico alemán y con su opinión personal muy legítima y sin su infalibilidad pontificia, da la opinión en una feria cuarta, en una discusión de la congregación, da su voto negativo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento muy fuerte de muchísimos miles de personas pidiendo que se proclame el quinto dogma mariano, la mediación y la corredención de María. Y a eso Ratzinger dice que no. Como yo también puedo decir que no, que en principio no digo ni que sí ni que no. Nunca he sentido yo la necesidad de esos dogmas, ni he visto la urgencia. A partir de esta nota lo he empezado a ver un poco más. Francamente sí. Pero no me parece en este momento de la Iglesia una cosa tan urgente. Hombre, si escuchamos a la Madre Teresa de Calcuta, que le escribió una carta a Juan Pablo II diciendo el día que se proclamen esos dogmas, ese dogma, porque sería uno solo, la Iglesia recibirá grandes gracias, la Madre y muchos santos han querido. Yo no voy al dogma, no. Yo voy a la naturaleza de las cosas, a la teología, a la Sagrada Escritura. Tendré cuidado porque parece ser que hoy mismo este señor Fernández, prefecto del Santo Oficio de antes, del dicasterio de ahora de la fe, ha dicho que cuidado con los que pontifican por internet. O sea que estamos en la sinodalidad, todo el mundo se puede opinar, aquí sale la obispa de turno hablando en el Vaticano, hacemos los homenajes a Lutero, ahora unos dicen que el celibato opcional, otros que el diaconado, el sacerdocio femenino, otros que, en fin, la feria de la oferta de disparates es absolutamente surrealista. Y este mismo señor prefecto pues tiene editados libros, más de uno, sobre el arte de besar, sobre cosas un poquito que hasta las cupletistas de los años 20 no se atreverían a cantar en los cabarets. Y ahora resulta que luego los que tratamos de repetir, a lo mejor puede que se refiera a nosotros o a otros, la doctrina católica en internet, pues no sabemos teología y estamos pontificando. Bueno, pues nos andaremos con cuidado, porque hoy se persigue más la ortodoxia que la heterodoxia. Pero bueno, me estoy liando y haciendo un discurso farragoso para decir que después de esa primera impresión de aquel día, ya me serené. No me serené porque no me alteré, no, pero lo pensé despacio y no, tampoco puse yo el grito en el cielo, ni empecé a decir qué ofensa han hecho a nuestra Madre la Virgen. No, porque no es una ofensa positiva en el sentido, como acabo de decir. Primero, ella no pierde nada. Segundo, hay que recordar y subrayar, esto no es una cuestión de fe, no es una cuestión de fe, es una cuestión opinable. Pero claro, es una opinión avalada, como digo, por 5 siglos de teología, por la postura de todos los santos de estos años, de estos 5 siglos, y por la
pronunciamientos de los papas. Entonces todo esto está equivocado de repente. Además, parece que es aplicar a la Virgen como a todo lo divino ahora un minimalismo en virtud del cual se horizontaliza todo, se naturaliza y se sobrenaturaliza todo. Pues no. Y entonces yo digo, pobre de mí, ignorante de mí, no porque lo diga este señor Fernández, sino porque yo lo soy, pues, pero voy a hacer, como decía Santa Teresa cuando hizo su reforma del Carmelo en el siglo XVI, viniendo a saber los daños de Francia y los estragos que hacía aquella desventurada secta. La desventurada secta era el luteranismo. Viniendo a saber eso, yo me fui a una ermita y lloraba y me preguntaba qué podía hacer yo. Y entonces determiné, dice la santa, determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Entonces yo determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es seguir mi sacerdocio, tratar de buscar la santidad en él con toda la perfección que pueda, pero también ejercer mi oficio de predicador. El sacerdote no es el hombre del pueblo, no es el hombre de la palabra, no es el que predica, el que habla, el que... No, el sacerdote es el hombre del sacrificio. El sacerdote está ordenado in sacris. Mi vida tiene sentido por la misa, mi sacerdocio. Si no, no tendría sentido. Pero después también soy el hombre de la palabra y de la predicación y de la escritura, de la predicación en sus múltiples vertientes. Y entonces, pues me animé a escribir este libro y ahora, si quiere usted, me pregunta sobre él, porque así yo descanso y bebo un poco de refresco y me solazo algo. Sí, bueno, en este libro usted, monseñor, como ha dicho, ¿no? Respondiendo un poco a esta nota del dicasterio, que cada vez va bajando de rango, pronto será el club de la fe o algo así, pero bueno. Mientras no sea el club de los poetas muertos. Pues yo lo que nos interesa ahora es conocer en profundidad qué significa que la Virgen es corredentora. Es decir, la corredención está ligada de forma especial a la cruz. La Virgen es corredentora desde el momento en el que comparte los sufrimientos de Cristo en la cruz. ¿Podemos profundizar en este concepto, monseñor? Pues podemos, pero como parte del todo. La corredención de María no son los 7 dolores de María. La corredención de María no está localizada en el Calvario y no está ubicada cronológicamente en la pasión. Esto es un error muy explicable porque es una percepción psicológica sensible del misterio, lo cual es muy explicable y porque además en nuestra espiritualidad, nuestra teología occidental, hemos crecido con esta acentuación de la pasión. O sea, somos menos neumatológicos, por ejemplo, que los orientales, y que lo ven todo con otra trascendencia menos sensorial, dan más importancia al espíritu y tienen otra visión más complexiva en este sentido, sin menospreciar, por supuesto, la contemplación de la pasión. Nosotros los occidentales, sobre todo desde la devotio moderna y desde la escuela franciscana, pasando después por la carmelitana y por la ignaciana, pues hemos acentuado la devoción a la humanidad sacratísima de Cristo, fijándonos en 2 polos que son los de mayor debilidad humana de la encarnación, que son la infancia del Señor y su pasión. Entonces, desde ahí, pues nuestra devoción es intensa, por ejemplo, a la Eucaristía, al corazón de Jesús, a los dolores de la Virgen, pero cuidado con centralizar solo en esto la redención. La redención es fundamentalmente la encarnación. O sea, aquí tendríamos que remontarnos
a las dos escuelas teológicas que hay, la escuela dominicana tomista y la escuela franciscana escotista bonaventuriana. Entonces, el hombre pecó. ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? Nuestros primeros padres no hubieran pecado. ¿Dios se habría encarnado o no? Bueno, esto es una hipótesis sobre el pasado un poco gratuita, una cuestión un poco bizantina, porque las cosas han sido como han sido. Según Santo Tomás, el motivo de la encarnación es la redención del hombre para liberarlo del pecado, recomprándolo con su sangre a alguien que, siendo hombre como él, tuviera una sangre de valor infinito porque es Dios. Esta es la escuela, como digo, tomista, que es la más aceptada en teología. Luego hay otra escuela que sería más bien a la que adhería el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. A mí también me gusta esta postura, como digo, de San Buenaventura, del Beato Duns Scoto, que dicen, aunque el hombre no hubiera caído en el paraíso, Dios igualmente se habría encarnado, porque la creación quedaba incompleta sin ese pimpollo de aroma fragante que es la humanidad sacratísima de Cristo. Bueno, no entremos en esa disquisición. Las cosas, repito, han sido como han sido. El hombre ha pecado, por lo tanto, hacía falta quien lo redimiera siendo hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, porque su redención fuera de valor infinito. Solución: verdadero Dios y verdadero hombre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Esa encarnación y todo lo que brota de ella es lo propiamente redentor. De manera que los pucheros que hacía el niño Jesús en Belén eran redentores. Las lágrimas que derramó el Redentor en la muerte de su amigo Lázaro ante Jerusalén, cada lágrima era infinitamente redentora. Sus noches al sereno haciendo oración en el monte, su atención a los enfermos, su andar por los caminos de Palestina, todo es redentor. Pero la culminación de esa redención, con una demostración máxima para nuestra percepción psicológica del amor a través del dolor, es la pasión. Y en esa pasión está de una manera única, como compañera, como socia, como sostén, como ayudadora, María Santísima. Pero no empieza a ser corredentora ahí, porque tampoco Cristo empieza a ser redentor ahí, sino que ella empieza a ser corredentora cuando el Verbo al encarnarse empieza a ser redentor. Y eso es en el momento de la anunciación. Cristo, sin ruido de palabras, el Verbo, dice con el salmista: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, y he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Ecce venio, he aquí que vengo. En ese momento le está sirviendo de altavoz al exterior la voz virginal de aquella niña inmaculada que está respondiendo al ángel: Ecce ancilla, he aquí la esclava. O sea, a un ecce, el de Cristo, responde otro ecce, heme aquí, de su madre. Y, por tanto, ese fiat de María, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, es una adhesión total, existencial, absoluta, de todo su ser a la voluntad de Dios, en vista de la cual voluntad salvífica de la humanidad, ella ha sido concebida. No digo solo concebida en el seno de su madre Santa Ana, sino digo concebida en el sentido de pensada eternamente por Dios. Hay un detalle que me encanta de las apariciones de Lourdes, cuando la niña quiere saber quién es aquella señora y ella le dice en aquel dialecto patois, un poco más parecido casi al catalán que al francés, que soy era Inmaculada Concepción. Je suis l'Immaculée Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, y la niña va corriendo, jadeante, repitiendo, para que no se le olvide
porque a pesar de sus 14 años tenía poca retentiva, no había estudiado. Iba a casa del párroco, la ve Pegamal, a decirle, y llega el párroco, abre la puerta y la niña, sin más saludo, ni más bonjour, ni más nada, le dice que soy la Inmaculada Concepción. El párroco se queda atónito porque hacía 4 años que había sido definido el dogma por el beato Pío IX. Y le dice, ¿pero qué dices, niña? Y le digo lo que me ha dicho Aquero, porque ella decía Aquero, aquello que veo, aquello. Entonces, después aquello se interpreta como un verdadero tratado teológico. O sea, la Virgen no puede decir yo soy la Inmaculada Concepción, porque eso es un hecho que tiene lugar en el tiempo durante un instante. Que sea concebida una persona es un instante en su vida. ¿Qué significa que la Virgen diga yo soy la Inmaculada Concepción? Quiere decir, yo soy el pensamiento eterno de Dios, que ya me acariciaba desde antes de los siglos, para que yo fuese la toda santa. O sea, yo soy la concepción de Dios, el deseo de Dios, el designio de Dios. Bueno, pues al soñar a su madre, más llena de gracia santificante en el primer instante de su ser natural, que la que han tenido al final todos los ángeles y santos juntos, al soñarla así, la Trinidad bienaventurada estaba destinándola a ser Madre de Dios. Y al ser Madre de Dios, María es la socia privilegiada, la compañera única, la colaboradora absoluta del Redentor. Y en este sentido es corredentora y es mediadora con el mediador. Él es el único sacerdote, Él es el único mediador, Él es el único redentor, pero María es la corredentora con Él. Esto lo ha sabido la teología, lo han sabido los santos y lo han sabido los papas. Ahora, termino. ¿De dónde brota toda la grandeza de María, toda la santidad de María? Brota de este misterio, del ser Madre de Dios. María es inmaculada porque va a ser Madre de Dios. Es virgen porque va a ser, porque está siendo y porque ha sido Madre de Dios. Pues porque es virgen antes, durante y después del parto. Es asunta gloriosamente al cielo porque ha sido Madre de Dios y no podía conocer la corrupción del sepulcro, quien había llevado en su seno al autor de la vida. Entonces, todos los dogmas marianos, Inmaculada, Virgen Perpetua y Asunta, están en función del otro cuarto dogma que los fundamenta a todos, el ser Madre de Dios. Y desde su ser de Madre de Dios es colaboradora del Redentor. ¿Cuándo se ventila esto? Vamos a ver. Mi libro tiene, como todo tratado teológico, pues la estructura que siempre se ha usado en teología. Sagrada Escritura, padres de la Iglesia, magisterio, historia de la teología a través de los padres, de los teólogos, de los santos y sobre todo del magisterio, y liturgia. ¿Cómo expone este misterio la liturgia? Y después recorrido por los papas del siglo XX, por el concilio del siglo XX, y un muestrario de 30 santos que hablan implícita o explícitamente de este misterio. Bueno, después del primer capítulo, del que estoy relativamente satisfecho, porque nada es plenamente satisfactorio en este mundo, del capítulo sobre la Sagrada Escritura, hablo de María en la Revelación, en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, naturalmente ya de manera explícita, en San Pablo de nuevo implícitamente, en el Apocalipsis casi explícitamente, la mujer vestida de sol que pisa la cabeza del dragón, etcétera, que derrota al dragón. Y después, capítulo segundo, la Iglesia naciente ante el misterio de María. Y entonces se trata naturalmente del concilio de Éfeso. ¿Qué se ventila en el concilio de Éfeso? Que María es Mater Dei, que María es Theotokos. ¿Pero por qué?
porque se está defendiendo la divinidad de Cristo, cuando están surgiendo ya herejías que por un flanco atacan la humanidad y por otro la divinidad del Verbo encarnado. Y entonces se dice que María es madre de la naturaleza humana, pero no de la divina. Claro, y aquí viene ya el dogma cristológico. Es que no se pueden separar, es que están unidas hipostáticamente, sustancialmente, y no se puede ser madre nada más que de la persona, si no, no se es madre. Al ser madre de la persona de Cristo, esa persona es divina. Por tanto, María es Mater Dei, Theotokos. Yo cuando tenía unos 10 años u 11, escuché una homilía de un sacerdote simpaticísimo del que luego fui muy amigo, un sacerdote que era monseñor, fue vicario de religiosas muchos años, siempre con su sotana, su manteo, su teja, y en su funeral le toqué el himno nacional porque era un hombre extraordinariamente simpático, patriota, muy buen sacerdote. Bueno, pues antes de tener toda esa confianza con él, yo le escuché en la Catedral de Badajoz esta homilía. El Ave María es una flor de 4 pétalos. 2 han sido compuestos en el cielo y 2 en la tierra. Los 2 del cielo, el primero lo puso un ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El segundo lo puso una santa, la prima de la Virgen. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Como se quedaba corto, nosotros añadimos Jesús. Los otros 2 pétalos se pusieron en la tierra. En el concilio de Éfeso, cuando había enemigos de la maternidad divina de la Virgen, el pueblo entero estaba esperando con antorchas a los obispos, a los padres del concilio, en las puertas de la iglesia, y salieron los padres, San Cirilo de Alejandría, todos aquellos, y dijeron: Santa María, Madre de Dios. Y entonces el pueblo entero enardecido, acompañando con sus antorchas a los obispos, exclamó: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, una manera sencilla, legendaria, simbólica de contar las cosas. Lo que sí es verdad es que en el concilio de Éfeso, ahí está todo explicado en el libro, todo esto se sustancia, pero después de muchos debates, de muchas discusiones, de muchas explicaciones, de mucha profundización teológica, de mucha apologética, de mucha fundamentación escriturística, lo mismo sucederá durante siglos con el dogma de la Inmaculada Concepción, cuya gloria la tiene España en su defensa sobre todo. Recordemos aquellas coplas de Miguel del Cid en Sevilla, porque los frailes de Regina eran dominicos y como seguían la postura de Santo Tomás, que suspendía el juicio ante la Inmaculada Concepción, pues no la querían. Y entonces los sevillanos, con su gracia, se inventaron aquellas coplas, porque el prior de aquellos dominicos se llamaba Molina, y decían: aunque lo diga Molina y los frailes de Regina y su padre provincial, todo el mundo en general a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Bueno, eran siglos de discusiones. Esto pasaba en el siglo XVI y las discusiones continuaron hasta mediados del XIX, cuando se definió el dogma. La Asunción no provocó tantas discusiones porque casi todas las catedrales de Europa y los monasterios benedictinos, cistercienses, están dedicados a Santa María, que quiere decir la Asunción. Pero la Inmaculada y Madre de Dios, miles de discusiones. Y ahora viene este señor Fernández diciéndonos que no podemos usar el título de corredentora y de medianera también con muchas cautelas, cuidado, porque necesitan muchísimas explicaciones. Primero, mire usted, yo necesito más explicaciones para la fiducia supplicans, incluso para sus libros de los besos de usted. Pero segundo, esas explicaciones ya están dadas.
por todos los papas y los teólogos ya están dadas. Y segundo, y tercero, si necesitasen tantas explicaciones, nunca serían más que las que necesitaron y siguen necesitando los títulos de Madre de Dios y de Inmaculada. De manera que me parece que son, yo no entro a juzgar las intenciones de nadie, pero aplicando un poco la lógica, yo encuentro en todo esto un dédalo, un laberinto inextricable de sofismas extraños que no se le pueden presentar al sensus fidelium del pueblo. La prueba es cómo ha reaccionado el pueblo, qué oposición general ha habido a esta indicación de no llamarle a la Virgen corredentora y medianera. Muy pocos fieles, a no ser los neocones buenistas al uso, aquejados de esa obediencia cadavérica ignaciana que más bien es un acriticismo descerebrado. Esos, pues todo está bien y siempre está bien. Y si ahora nos dice el prefecto o el papa de turno que la Santísima Trinidad son 4 personas, pues qué horror que hemos estado equivocados tantos siglos. Pero esos pobrecitos hay que dejarlos. Pero el resto, los que piensan en el surco de la tradición, pues esto de que no se le diga corredentora a la Virgen, no se lo tragan porque sencillamente les parece un absurdo. No diré un disparate, ni una herejía, ni un dolor del corazón de la Virgen. Esos son expresiones altisonantes y solemnes. Es sencillamente una bobada con balcones a la calle. Así es, monseñor. Pues ahora, al principio creo que mencionaba usted justamente al cardenal Fernández, ¿no? Por unas declaraciones que ha hecho ahora recientemente. Parece que este hombre está muy pendiente de Internet y de estas cosas porque él es muy, muy conocido en la red. Pero justamente el día 7-8 de enero, el Papa tuvo un consistorio con los cardenales, un consistorio en que se iban a hablar de diversos temas y uno de ellos era la liturgia, otro, bueno, había otros temas sobre la misión, el sínodo, la sinodalidad. Al final la liturgia no se trató. Estaban todos muy pendientes, pero no se trató. La cuestión es que se ha filtrado un documento del cardenal Fernández que expuso en este consistorio del día 7 y 8 de enero, en el que él apuesta por un minimalismo doctrinal. Él dice que la clave es esta. No todas las verdades católicas son igual de importantes. Entonces, como no todas las verdades son igual de importantes, el cardenal Fernández dice que hay que reducirlo todo a decir a la gente: Jesús te ama, ha muerto por ti y ya está. Es decir, toda nuestra fe se tiene que reducir a esto. Claro, esto es un poco también lo que se ha hecho con la Santísima Virgen María, un minimalismo doctrinal en el ámbito de la Mariología, ¿no? Entonces, claro, justamente el principio del documento este de Mater Populi Fidelis y bueno, y todo este escrito del cardenal Fernández del día 7 y 8 apuntan a un término que me parece a mí que es el del ecumenismo. Parece que renunciar a estas verdades de la Santísima Virgen María o de otras verdades es por motivo del ecumenismo, estar todos unidos. El Papa León XIV recientemente también tuvo el final de la jornada esta de la unidad de los cristianos, donde ha dicho que ya somos uno, que ya estamos unidos, ¿no? Entonces parece que el ecumenismo tiene algo que ver en todo este ataque, diría yo, a la Santísima Virgen María, ¿no cree? Bueno, son varias cosas las que plantea. Primero, minimalismo. Segundo, podríamos decir, afectivismo o sentimentalismo. Y tercero, ecumenismo. A ver si consigo responder pronto. Primero, hay que reducir la exposición de la fe a unas pocas verdades elementales y bastaría, ¿no? Porque nos perdemos, viene a decir este señor. Yo no he leído ese documento que se ha filtrado porque me resulta me produce bastante pereza todo eso. Pero en fin, viene a decir eso, dice, ¿no? Bueno, yo he citado hace un rato al padre, uno de los grandes teólogos españoles de los últimos tiempos, jesuita. Yo tuve mucho trato con él, le conocí mucho y mucha confianza, el padre Cándido Pozo. Bueno, pues el padre Cándido Pozo, que fue un poquito
un poquito bastante apartado de la enseñanza en la Facultad de Teología de Cartuja, en Granada, cuando aquello empezaba a tomar unos rumbos bastante erráticos, pero sin embargo conservó una asignatura que era síntesis teológica. Síntesis teológica. O sea, en teología, todo, lo he dicho antes al hablar de la mariología, todo está interconectado, todo confluye, todos son vasos comunicantes. Entonces, no hay verdades de la fe pequeñas. Este es el problema de quien no sabe teología. Santo Tomás de Aquino dice que si se niega, no, este señor no habla de negar, pero en fin, si habla como usted dice, yo no he leído ese papel o ese panfleto o ese folleto o lo que sea, esos folios, que habla de minusvalorar. Bueno, Santo Tomás de Aquino, el doctor de las escuelas, el doctor angélico, el príncipe de la teología, que todavía dice la Iglesia que es al que tenemos que seguir, lo dice en el Código de Derecho Canónico. Bueno, pues dice que si se niega una verdad de la fe, no se tiene fe católica. O sea, yo creo en la Santísima Trinidad, yo creo en el cielo, yo creo, pero no creo en los ángeles. No tiene usted fe. O creo en todo, creo que Dios es uno y trino, pero no creo en el infierno. Usted no tiene fe católica. El católico es el que lo cree todo. A lo mejor no lo sabe todo. Se entera de que hay una verdad de fe que él no la conocía, pero de antemano dice lo que se decía en el juramento antimodernista de San Pío X. Así lo creo, profeso y retengo. Todo, las verdades de la fe. Aunque no las conozca, tengo todo lo que tiene la Santa Madre Iglesia, decían nuestros mayores. Entonces, empezar a hacer verdades de fe de primer rango, de segundo, de tercera división, es un error. Es un error porque, repito, si yo no creo en los ángeles, no creo en la Santísima Trinidad, porque toda la fe está conectada. Entonces, primer punto, minimalismo, no me vale. Segundo punto, sentimentalismo, afectivismo, Dios te ama, Dios te ama. A mí esto me da un miedo espantoso, porque muchas veces hoy lo que se dice con palabras de mucho ringorrango griegas, hoy no se sabe griego ni latín, pero todas las congregaciones religiosas, ahora no son congregaciones, son nuevas realidades que surgen, son con nombres latinos, todos son. Totus tuyes, su comunio, todo es latín, pero no se sabe latín. Y palabras griegas, la metanoia, el kairos, el querigma, bueno, pues el querigma, el anuncio, eso y ese. Dios te ama, Dios te ama. Bueno, a mí esto me da miedo, es verdad, y es la verdad fundamental, pero puede ser tan evanescente, puede ser tan sentimentaloide, puede ser tan inconcreta, que como Dios me ama, pues yo aplico aquello de San Agustín, pero mal aplicado. Ama et fac quod vis, ama y haz lo que te dé la gana. Entonces, Dios te ama. Bueno, pues hoy tenemos unos escritos de un sacerdote que ha fundado un movimiento que está teniendo mucho éxito humanamente hablando en la juventud, y son unas barbaridades espantosas que Dios dice. Jesús dice, toma mi cuerpo, toma mi sangre, haz lo que quieras, tritúrame, mastícame, yo no te pido nada, no hay condiciones, no, tienes todos los derechos sobre mí. Esos son disparates, no sé si calificar como gnósticos o como groseros, pero Dios te ama, Dios te ama. ¿Esto es lo único que importa de la fe? No, no. Dios te ama en la cruz y tú tienes que amarle desde la cruz, porque el que no toma su cruz y viene detrás de mí no puede ser discípulo mío. Entonces Dios te ama, pero según le ames tú o no, así irás al cielo o al infierno. Porque ¿qué es lo mínimo que hay que creer para salvarse? Que Dios existe y que es remunerador, que premia a los buenos y castiga a los malos. De manera que el minimalismo es un peligro, el sentimentalismo, afectivismo es otro peligro, y usted decía el ecumenismo. Bueno, estas cosas se proponen por ecumenismo, ¿no? El ecumenismo, creo yo, que es el pretexto que toman, porque en ese mismo consistorio
Se ha distribuido también, puesto que no se trató al final del tema de la liturgia, el prefecto de liturgia, el cardenal Roche, que tiene nombre de casa cosmética de hacer maquillajes, pues lanzó también un papel desautorizando prácticamente la misa de todos los santos y todos los siglos, pero con los peregrinos argumentos de basarse en San Pío V, que es el que la salvó con la bula Quo Primum, y en Benedicto XVI, que es el que la rescató con el motu proprio Summorum Pontificum. Entonces me va a invocar a los defensores. Bueno, estos señores tienen una mentalidad, desgraciadamente, muy rupturista. Aplican la hermenéutica de la ruptura. Y un poco la disculpa, que yo no me creo, es el ecumenismo. Yo creo que el peligro, el propósito, o sea, lo que está de base, el fundamento de esto no es el ecumenismo. Porque ¿qué hermanos separados van a venir si no se enteran ni entre ellos? Si al empezar a ordenar obispas y gaimonios y cosas raras están más divididos que nunca han estado unidos. Hubiera sido ideal que se hubiera continuado la política tan sabia como todo de Benedicto XVI, de traer a los anglicanos, porque los anglicanos son los que más cercanos están a la fe católica, solamente que no admiten el primado de Pedro porque se lo arrebató un monarca lujurioso. Pero los anglicanos, que además tienen una mentalidad muy tradicional en lo teológico, en lo litúrgico, la High Church, los auténticos anglicanos, no esta caricatura en que se han convertido ahora al ordenar mujeres y todo eso. Pero los anglicanos, pues sí, no hay tantas diferencias. Los otros protestantes, luteranos, evangélicos, bautistas, las 1000 denominaciones, están divididísimos. Bueno, esto de hablar, sí, la unidad que vengan a la Iglesia Católica, que es la única verdadera, la unidad que acepte la verdad, no que hagamos rebajas nosotros para perder la identidad que no es nuestra, que es la que Cristo quiso. Entonces, ¿qué creo yo que está en la base de esto? De esta incentivar el minimalismo y de este rechazar la misa tradicional. En realidad lo que está es el antropocentrismo, el haber desplazado a Dios, y esto se ve muy claramente en la liturgia, lo decía Benedicto XVI en el libro suyo que tiene el mismo título que el de su maestro Romano Guardini, el libro El espíritu de la liturgia. Ahora el Papa Francisco repetía una y otra vez, cuidado con el clericalismo, como tenía una serie de temas bastante obsesivos, cuidado con el proselitismo, cuidado con el autorreferencialismo, una serie de cosas cuya insistencia llegaba ya a ser un poco hasta sospechosa. Bueno, pues cuidado con el clericalismo. No hay nada más clerical que la misa no querida por el Concilio Vaticano II, mucho cuidado, sino por la precipitada y mal hecha reforma de Bugnini, la misa en lengua vernácula, que no lo dijo el Vaticano II que fuera en lengua vernácula, y con el cura puesto allí detrás del mostrador como el que está repartiendo una mercancía, y toda la gente, hoy más bien todas las viejitas, porque se han vaciado las iglesias después del concilio, pues pendientes allí de un sacerdote, cuando si el sacerdote está mirando a la cruz, al sagrario, todos en la misma dirección, la atención es a Dios. Entonces, ¿qué decía Benedicto XVI en ese libro suyo? Que habíamos construido un círculo cerrado, ese sí que es autorreferencial, ese sí que es autocelebrativo, eso sí que no es una iglesia en salida, sino una iglesia centrípeta que se mira a sí misma. De manera que el problema es el antropocentrismo implantado hoy en la iglesia a mi modo de ver. Yo tiemblo cuando entro en una iglesia y veo que justo delante del sagrario se ha derribado el altar que había, se ha picado, se ha destruido, se ha puesto delante un mostrador espantoso y justo delante del sagrario un gran sillón y allí el sacerdote entronizado en la iglesia. O sea, el centro
es el hombre. Miradme a mí. Este para mí es el símbolo del error que estamos padeciendo hoy. No hay adoración. Se ha olvidado la genuflexión. Se ha olvidado el silencio en la iglesia. Se ha olvidado la confesión. Se ha olvidado lo que proclamaba Benedicto XVI, el primado de Dios, el protagonismo de Dios. Este es el problema hoy. Y estamos hablando de otras cosas y, como decía el otro, yo he venido a hablar de mi libro, pero todo confluye. Sí, sí, como usted ha dicho, estamos en una materia que todo está conectado, ¿verdad? Al hablar de la Mariología. Mire, monseñor, le voy a decir una cosa, a lo mejor que también nos sabrán muchos de los que nos estén escuchando. Este libro del que estamos hablando hoy, María Medianera y Corredentora, está siendo ya un éxito. Es decir, la gente que se entera, tiene conocimiento de la existencia de este libro, lo está comprando. Actualmente, se lo informo a usted que no lo sabe tampoco, pero y a la audiencia, está en el número 2 de libros más vendidos de Mariología en Amazon. Es decir, este libro Bueno, ahora mismo... a lo mejor es que hay dos de No, Mariología. hay una lista de 100. Hay una lista de 100 libros. Y este es el 2 más vendido en Mariología en Estados Unidos. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que la gente se está acercando a la Santísima Virgen María a través de estos títulos de Corredentora y Medianera y a través del trabajo que ha hecho Monseñor. Mire, Monseñor, una de las cosas que llaman la atención cuando uno tiene el libro delante, y lo quiero hacer notar porque quizá la gente aquí en la pantalla pues no lo vea tan claro, pero es la imagen está tan preciosa, llena de simbolismos, ¿verdad? Que tiene la portada. Para finalizar, no sé si nos podría hablar de esta portada y qué tiene que ver con la corredención, la mediación de la Santísima Virgen María. ¿Por qué eligió esta portada? Pues lo he dicho antes, tiene que ver parcialmente, porque en realidad la portada más adecuada sería un cuadro de la Anunciación, por ejemplo, de Fra Angelico, porque la corredención de María está en su fiat. Pero a mí este cuadro me roba el corazón. Primero, yo soy enemigo de todo lo que sea dulzarrón, beato, estampas chillonas, de colores, modernas, teniendo cuadros de pintores clásicos antiguos. Lo clásico no pasa nunca. Lo clásico es elegante y tiene clase siempre. Y este pintor tenebrista, trascendentalista, que recuerda mucho al Greco, pues es mi paisano el divino Morales, Luis de Morales, pacense, de Badajoz. El divino porque era divino en su forma de pintar y porque todos sus temas son sagrados, pinta poco tema o ninguno profano. Y entonces tiene varias piedades, esta piedad, la quinta angustia, la piedad, pues es un tema muy recurrente en Morales. Son rostros lívidos, afilados, como lacerados por el dolor, el matiz de la piel es pálido. Entonces esta piedad me encanta y me encantó para este libro porque es María como rubricando, o mejor dicho, Cristo rubricando en María su papel de corredentora en el Calvario, ella sosteniéndole, como sosteniendo la redención, como haciéndola propia, abrazada con sus dos manos, posada sobre el pecho de su hijo, pero sin tapar la llaga de su costado, como para invitarnos, puesto que sigue abierta, a entrar en el corazón sacratísimo de Jesús y a encontrar ahí nuestra redención copiosa. Y luego Cristo, su mano izquierda la tiene caída, desvanecida por la muerte, y haciendo como un cuenco y ofreciéndonos con ella su sangre. Pero esa sangre es la suya, pero está como sostenida por María. Los dos rostros juntos, todo esto lo interpreto yo en mi contemplación, ¿no? Y las lágrimas de ambos juntándose como en un solo dolor, en una sola consumación de la obra redentora. Ese es el motivo de la portada. Y luego quiero añadir un poco, si me permite, rápidamente, que el libro tiene la estructura que ya he comentado,
pero tiene un capítulo que es un poco el motivado por esta nota del Dicasterio de la Fe, que es el capítulo 7, el Magisterio Mariano reciente y sus sorpresas. Entonces hablo de Francisco, el Papa Francisco, desconcierto, porque ha sido realmente un pontificado muy desconcertante que ha provocado pues mucha perplejidad y en no pocos casos abundante sufrimiento también y desconcierto también en el lenguaje mariano. Bueno, pongo 4 intervenciones muy sorpresivas, muy pasmosas de este Papa reciente. Primero dice que se imaginaba a María como una chica normal, abierta a formar una familia, normales, nada extraordinario, normales, decía en una entrevista italiana. Bueno, normal, una mujer concebida sin mancha de pecado original, virgen antes, durante, después del parto, madre de Dios, no es tan normal. Luego, hablando de María Corredentora en la Basílica Vaticana, un día de la Virgen de Guadalupe de México y otras veces en audiencias del miércoles, dijo, no, esos son tonteras, que debe de ser, supongo yo, un argentinismo, tantos decía, por tonterías. No nos perdamos en tonteras de Corredentora. Segundo, porque no pidió para sí misma ser cuasi redentora. Claro, tampoco pidió para sí misma ser inmaculada, ni ser madre de Dios, ni ser... Y por último, no hay corredentores con Cristo, lo cual sencillamente es un disparate, porque se da de tortas con la enseñanza multisecular de la Iglesia que arranca del Evangelio y de San Pablo. San Pablo, Colosenses 1:24. Hemos de completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Este texto no aparece en la nota Mater Populi Fidelis. Un texto muy largo comentando esto preciosa y magistralmente de Juan Pablo II, Salvifici Doloris 24-25, tampoco aparece en la Mater Populi Fidelis. Y los 2 puntos principales del Concilio Vaticano II en el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium que dedica a la Santísima Virgen, números 58 y 61, aparecen nominalmente en la Mater Populi Fidelis, pero no aparecen citados en su literalidad, porque esos 2 puntos del concilio subrayan de una manera incontestable que María es corredentora y que es mediadora, lo cual lo dice además explícitamente el Concilio Vaticano II, que María ha merecido los títulos de abogada, socorro, adjutrix, dice el Concilio, ayudadora, abogada, ayudadora, mediadora y auxiliadora, lo dice el Concilio. Entonces, es un documento de la nota Mater Populi Fidelis en el cual se recorta el Concilio. Y luego viene este señor Fernández a decir, a la salida de otra presentación de otro documento que ha habido, una Caro, sobre el matrimonio, le aborda una gran periodista, Diane Montaña, que es la que descubrió que las estadísticas en las que se apoya el motu proprio Traditionis Custodes para eliminar la misa tradicional son falsas, y nos engañaron con esas estadísticas, pues esa misma periodista valiente y profesional le abordó a este señor Fernández. Oiga, que no se puede decir corredentor. No, pero significa en documentos oficiales, pero los fieles en privado. ¿Cómo que en privado? Entonces, ¿qué hacemos con la misa de María, Madre y Medianera de la Gracia, que está en el misal aprobado por Juan Pablo II en 1985 de las misas de la Virgen? ¿Y qué hacemos con la fiesta de María Medianera, Mediatrix Omnium Gratiarum, que aprobó en los años 20 el Papa Benedicto XV ya y la colocó el día 31 de mayo? Todo eso no vale. Ahora usted dice que en privado. Entonces, ese capítulo creo que es importante de este libro, el capítulo 7. Y luego termino ya, pues realmente el libro podría haber tenido unas 70, 80 páginas menos, pero me ha parecido muy bonito añadir el testimonio de 30 santos. Yo he consultado durante la confección de este libro su trabajosa pero gozosa elaboración, a la que he dedicado muchos cientos de horas. He consultado
con algún mariólogo muy importante y cuyo influjo es notable en muchos seminarios españoles buenos, porque es un teólogo muy reconocido y un gran mariólogo. Yo había leído las declaraciones cuando estaba terminando este libro de ese otro gran mariólogo muy apreciado por Benedicto XVI, presidente del Marianum, el Pontificio Instituto Marianum de Roma, el padre Salvatore Perrella de Servita, diciendo que esta nota no se sostiene, que es una nota notoriamente francisquista, que adolece de una verdadera cristología y en fin. Pero luego yo consulté de una manera personal, como digo, con algunos teólogos, más de uno, y con alguno muy especialista en mariología. Y me dijo, vas bien, la estructura que vas dando al libro, la impostación que le das, adelante. De manera que yo me dejé orientar. Pero luego me dijeron, bueno, ese apéndice que quieres poner de esos 30 santos, algunos son un poco forzados, porque realmente San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Carlo Acutis, por ejemplo, pues no hablan explícitamente de la mediación, de la corredención, pero sí implícitamente. Estos santos no entienden su vida sin la corredención de María. Y luego santos muy explícitos en la corredención. Ya he citado a la Madre Teresa de Calcuta, pero podemos hablar de San José María Escrivá, de San Pío de Pietrelcina, de Santa Gema Galgani, San Gabriel de la Dolorosa. Dentro del libro, no en este apéndice, hablo de los grandísimos santos marianos, esos 3 grandes doctores marianos, por ejemplo, San Pedro Canisio, San Roberto Belarmino, San Lorenzo de Brindis, no digamos San Bernardo, aparte de los primeros siglos, después naturalmente San Luis María Guiñón de Montfort, San Alfonso María de Ligorio, pero en estos 30 últimos santos que pongo a modo de apéndice, más espiritual, más piadoso, más sabroso, porque hay capítulos un poco más densos de teología, donde explico las razones teológicas. Hay 2 capítulos, el 9 y el 10. 9, María medianera y abogada. 10, María corredentora y madre espiritual. Los capítulos son densos, no son muy largos, pero entre los 2 suman 30 páginas, donde explico las razones teológicas. Son capítulos profundos. Pues luego, para tomar aire otra vez y desengrasar y terminar con ese postre dulce, pongo estos 30 santos. No digamos Santa Catalina Labouré, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, medianera universal de todas las gracias que salen como rayos de vuestras manos. San John Henry Newman, el último doctor de la Iglesia, que le dice a un amigo anglicano, pero te vas a asombrar de que digamos a la Virgen Corredentora y no te asombras de que le digamos Inmaculada, Madre de Dios, asunta al cielo. No seas bobo, hombre, le viene a decir en una carta. Bueno, pues esta es la confección del libro que he escrito con mucho cariño, que me ha prologado y le agradezco infinitamente ese gran profeta, hombre de iglesia que es Monseñor Atanasio Schneider, con un prólogo precioso, y que usted, querido señor Vera, con esa editorial Páginas Contrarrevolucionarias y este ciclón cibernético que es el canal Tecton, pues ha publicado y está propagando. Yo lo que quiero es que la Virgen sea conocida y amada, porque cuando la Virgen es amada, el demonio es derrotado. Miren lo que ha pasado con el funeral masónico que querían estos enemigos de la fe preparar y han dicho los de Huelva, a nosotros no iremos a misa mucho, pero queremos a la Virgen del Rocío con toda el alma. De manera que vaya usted y haga ese funeral masónico en su casa, que nosotros queremos una misa. Pero no han dicho porque Huelva es cristiana. Esto es muy gracioso. Han dicho porque Huelva es mariana. O sea, al final vamos a lo que dijo el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Marialis Cultus. Nadie puede ser cristiano si no es profundamente mariano. Así es, monseñor. Pues yo creo que mucha gente que escuche esta pequeña presentación que nos ha hecho de su libro, yo lo tengo aquí, María Medianera y Corredentora, un libro de unas 336 páginas,
¿verdad? Que se lee con mucho gusto porque sobre todo si las personas que aman a la Santísima Virgen María, que quieren conocer más sobre ella bueno, pues y que quieren comprender, ¿no? Una nota que se publica de repente, habrá gente que nunca ha escuchado hablar de qué significa María Medianera, qué significa María Corredentora, y bueno, pues Dios de los males saca bienes, ¿verdad? Y por esta mala nota, pues mucha gente va a conocer más verdades no declaradas dogmas, como usted nos ha explicado antes, sobre la Virgen María, en este caso medianera y corredentora. Yo les voy a dejar a todos el enlace de compra en la descripción para todos los que se quieran hacer con un ejemplar. Este libro está disponible a nivel mundial, pueden comprarlo a través de Amazon en cualquier sitio. Pronto esperamos tenerlo también a través de Wallapop, todavía no, pero bueno, lo antes posible lo tendremos en Wallapop para que puedan ustedes adquirirlo. Y Monseñor, no sé si antes de despedirnos quiere decir algunas cosas o darnos la bendición. Una pequeñísima cosa. En todo lo de la Virgen, el demonio trata de meter la pata. Entonces yo estoy recibiendo algunos mensajes ya muy gentiles y amables de personas dándome las gracias por el libro, pero diciéndome algunos, es que contiene muchas erratas. Bueno, fue una patita que metió el patillas, como decía Santa Teresa al enemigo, porque hubo un malentendido y no se revisaron las últimas correcciones en los primerísimos ejemplares que salieron. Pero bueno, yo pido perdón a los que los adquirieran esos ejemplares, pero tampoco son unas erratas abrumadoras. Bueno, ya se sabe lo que quiere decir, se ha escapado alguna letra, sobre todo en algún título, y después, y cosas que yo había corregido también de citas mal puestas, porque yo había renunciado, si no este libro no lo hubiera acabado nunca, a un aparato crítico, académico, científico, con notas a pie de página, porque hubieran sido cientos y cientos de notas a pie de página. He procurado compulsar bien las notas. Posiblemente algunas sean víctimas de cierta precipitación, pero están puestas entre paréntesis después de todo lo que se cita. He tratado de que todo esté documentado. Pero algunas de esas notas y algunas expresiones, letras sueltas, puntuaciones, pues hubo algunos ejemplares que salieron al principio donde no, como ahora gracias a Dios las ediciones se van tirando los ejemplares según los van pidiendo, pues no fueron muchos ejemplares. Pero a esas personas que me lo van diciendo, yo les pido disculpas y bueno, ofrezcan esa incomodidad en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. No les puedo decir otra cosa. Pero por lo demás, pues no tengo nada que añadir. Nada más que... O sea, ahora mismo, digamos, lo aviso, pues, ahora mismo el ejemplar que ustedes adquirirían en Amazon ya está perfectamente corregido. O sea, ahora mismo ya el ejemplar que hay está perfectamente corregido desde hace ya, pues, ¿cuánto es? Unas semanas, ¿no? Entonces ya no hay problema. Eso fue y con el los que primeros. el que va a salir, que usted ha anunciado por Wallapop, que todavía es mejor editado, ese igual no tendrá, ya no hay errores. Bueno, habrá algún error que se haya escapado, esto es inevitable, como en la nota del dicasterio de la fe, Mater Populi Fidelis, ese creo que estupenda en el 95%, pero se les ha escapado el error de decir que no se puede decir corredentora. Bueno, a cualquiera se le escapa un error. Sí, desde luego. Monseñor, pues si nos da la bendición... Con mucho gusto. Les doy la bendición metiéndolos a todos, y a mí el primero, porque soy el que más lo necesito, en el corazón de nuestra Madre la Virgen, donde estamos bien custodiados y arropados. El benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, viva Amén. Cristo Rey, viva María Medianera y Corredentora. Viva.